Buenos días, mis estimados alumnos. Te saluda el maestro Guillermo Vances y en esta ocasión te vamos a presentar medidas de tendencia central. La competencia es la siguiente: resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Las capacidades: representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. Representa con claridad las características de una población con datos no agrupados. En estudio, a través de las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Vamos a seguir leyendo. Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. Lee tablas con claridad con datos no agrupados, así como diversos textos que contengan valores de medida de tendencia central, media, mediana y moda. Antes de continuar, también en la descripción del video, abajito, te voy a dejar los links de los videos donde se trabajó con detalle la media aritmética, la mediana y la moda. Continuamos. Competencia. Seguimos con la competencia. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. La capacidad: usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. Recopila datos no agrupados, seleccionando y empleando procedimientos y recursos. Los procesa y organiza con el propósito de analizarlos y producir información. Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida. Plantea afirmaciones o conclusiones sobre la información de los datos no agrupados de una población. Las justifica usando la información obtenida y sus conocimientos estadísticos. Reconoce errores en sus justificaciones y los corrige. Muy bien, vamos a continuar. También en el problema que vamos a plantear, vamos a trabajar los números racionales y la competencia es resuelve problemas de cantidad. ¿De acuerdo? La capacidad: usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Selecciona y emplea estrategias de cálculo y procedimientos diversos para realizar operaciones con números racionales. Sigamos leyendo. Asociado a las 4 operaciones, de acuerdo con las condiciones de la situación planteada. Seguimos. Nosotros vamos a trabajar la elaboración de pomada. Lee bien, por favor. La elaboración de pomada de llantén. Vamos a utilizar nuestros recursos naturales que hay en nuestro hermoso país. Vamos a ver cómo se elabora la pomada de llantén. Elementos necesarios para su preparación: 100 gramos de vaselina sólida, 50 gramos de hojas de llantén, un cuchillo, luego dice cuchara de madera, una olla grande, una olla chica enlosada, acero inoxidable o hierro y un pedazo de lienzo o gasa. ¿De acuerdo? Mira, ya estás observando los elementos necesarios para su preparación. Seguimos. Acá. Preparación. Lee con atención. Colocar en una de las ollas la vaselina a derretir en baño María, lavar las hojas de llantén y picar en pedazos pequeños. Agregarlo en la vaselina, mezclarlos durante 20 minutos, colocar la preparación y luego envasarlo. Dura aproximadamente un año a partir de su elaboración. ¿Cuáles son los usos? Desinflamante, quemaduras, cicatrizante de heridas, seca los granos y alivia los dolores producidos por los golpes, llagas y úlceras varicosas. Y aquí te estamos colocando la fuente de donde hemos sacado dicha información. Seguimos. Mira aquí. Primero quiero que observe la fuente, ¿no? Que es del Ministerio de Educación, del Perú y Perú Educa. Aquí vamos a hablar de un comprobante de pago y en este caso el comprobante de pago del que vamos a trabajar es la factura. ¿De acuerdo? Y dice, ¿en qué situaciones se utiliza? Observa bien en qué situaciones se utiliza. Es utilizado en transacciones, escucha bien, es utilizado en transacciones entre empresas o personas que tienen RUC, ¿de acuerdo? Y necesitan sustentar
el pago del IGB en sus adquisiciones. Ahora, ¿con qué finalidad se utiliza? Con la finalidad de utilizar el denominado crédito fiscal, así como el gasto o costo para efecto tributario. ¿De acuerdo? Seguimos. Aquí viene el problema. Dice así: una casa hogar para ancianos comprará esta pomada de Yantén a la empresa Lubigman, que la ha elaborado. Si pagará en total 400 soles, mira, si pagará en total 400 soles, la primera pregunta es: ¿cuánto ha pagado la casa hogar por cada pomada? Para ello también nos están presentando las edades de los ancianos. Mira aquí, por favor, las edades de los ancianos. ¿Cuántas edades hay acá? 10. ¿Cuántas edades hay aquí? 10. Entonces, quiere decir que si arriba hay 10 edades y abajo también hay 10 edades, quiere decir que en la casa hogar hay 20 ancianos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a responder a esta pregunta. ¿Cuánto ha pagado la casa hogar por cada pomada? Como la casa hogar y la empresa Lubigman tienen RUC, RUC es Registro Único de Contribuyentes, entonces la empresa Lubigman tiene que emitir una factura. ¿De acuerdo? Observamos. Lee con atención. Se sabe que en la casa hogar hay 20 ancianos. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay 20 ancianos? Pero aquí están sus edades. Aquí hay 10 edades y aquí también hay 10 edades. Quiere decir 10 más 10, 20. 20 edades, o sea, hay 20 ancianos. Seguimos. Si se pagó en total 400 soles, mira, si se pagó en total 400 soles, entonces se realiza la siguiente operación. ¿Qué decimos? 400 entre 20. ¿De acuerdo? Los 400 soles que se pagó entre los 20 ancianos. ¿Y qué me resulta? Me resulta 20. ¿Qué viene a ser 20? Observa aquí. Ha pagado 20 soles por cada pomada. Este 20 viene a ser lo que ha pagado por cada pomada. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar, pero observa con atención lo que te estamos presentando. Ahora aquí dice: calcula la edad promedio de los ancianos. Para calcular el promedio utilizamos la fórmula de la media aritmética. La fórmula de la media aritmética, símbolo de la media aritmética, ¿a qué va a ser igual? Suma de los datos sobre la cantidad total de los datos. ¿De acuerdo? Pero mira, aquí tenemos las edades de los ancianos. ¿De acuerdo? Cuando me dice suma de los datos, quiere decir que tengo que sumar todos estos datos. Entonces lo voy a realizar por partes. Sumo todos estos datos. Aquí está, mira. Sumo todos estos datos. ¿De acuerdo? Ahí los estoy sumando. Muy bien, continuamos. Pero al sumarlo, ¿cuánto me resulta? 792. Ahora, sumo estos datos. Aquí está. Los he sumado y me resulta 766. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, pero como la media aritmética me dice suma de los datos, ¿de acuerdo? La media aritmética me dice suma de los datos. Entonces, quiere decir que al sumar todos estos datos, ¿cuánto obtengo? 1558. ¿Por qué? Porque aquí he colocado la suma de las 10 primeras edades y aquí he colocado la suma de las 10 edades siguientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuánto me resulta la suma de los datos? 1558. Pero ¿entre quién? Dice entre el total de los datos. ¿Entre quién me dice? Entre el total de los datos, o sea, la cantidad total de los datos. Muy bien. ¿Y cuál es la cantidad total de los datos? 20. ¿Por qué? Porque hay 20 edades. O sea, hay 20 ancianos. ¿De acuerdo? Recuerda que aquí esto es la suma de los datos en el numerador. La suma de toda esta cantidad, que es 792, y la suma de todas estas cantidades, que es 766. Las he sumado aquí, mira, las he sumado y me ha resultado 1558 entre 20. Al dividirlo, ¿cuánto me resulta? 77,9. Muy bien. Interpretación. El valor medio, el promedio. Observa la interpretación. El valor medio, entre paréntesis, el promedio de las edades de los ancianos de la casa hogar es de 77,9 años.
Esa viene a ser la interpretación. ¿De acuerdo? Por favor, observa con atención lo que te hemos presentado. Te deseo que tengas un lindo día. Dios te bendiga. Un abrazo para todos. Cuídense mucho, mis estimados estudiantes.